falso el hecho de que se pretenda que en el país no se den debates. Eso no tiene ningún asidero en la realidad. Por el contrario, el Instituto Federal Electoral habrá de promover los debates entre candidatos a la presidencia de la República, como lo indica la ley. Esto debe quedar absolutamente claro, y lo que hemos señalado en el espacio público es que los debates promueven la democracia y fortalecen la información que tienen las y los ciudadanos para ejercer su derecho a votar. Por lo tanto, esta información que ha salido la semana pasada sobre que el Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral habrían prohibido los debates no tiene desde luego ningún asidero en la realidad. Lo que ha quedado claro desde la reforma de 2007 es que lo que queda prohibido es la contratación de tiempos en radio y televisión por parte de partidos políticos o candidatos, y desde luego también la adquisición de tiempos de manera gratuita por parte de partidos y candidatos. Los debates, en cambio, cuando tienen una orientación en términos de un ejercicio periodístico, porque tienen ese interés, son absolutamente permitidos y no tienen, desde luego, ningún tipo de restricción, porque lo que el IFE defiende son los ejercicios de libertad, y entre estos se encuentra la libertad de expresión. ¿Qué es lo que está enfrentando el IFE hoy día, consejero? Porque no atraviesa su mejor momento, en opinión de muchos expertos y también de la sociedad. Pues mire, me da la impresión de que más que de la opinión que pueda generarse en la sociedad, hemos tenido desde 2007 una permanente o sistemática, digamos, cuestionamiento a las reglas que se crearon a partir del proceso federal 2006. Como debe recordarse, ese proceso dejó en buena medida polarizada a la sociedad y roto en un conjunto de espacios el tejido social, Iván. Ello significó que se hiciera una reforma en la que los medios de comunicación, señaladamente la televisión y la radio, tuvieran la prohibición expresa de venderle tiempo a los partidos políticos. Eso ha concitado, pues desde luego, un rechazo por parte de los dueños de concesiones en radio y señaladamente en televisión, lo que ha venido generando pues cuestionamientos sistemáticos a el árbitro de la contienda. Debe recordarse que a pesar de esos cuestionamientos, el IFE ya ha organizado la elección de 2009, me parece que con resultados muy favorables, entre los que se cuentan, por ejemplo, una mayor participación en elecciones intermedias que la que habríamos tenido en prácticamente 2 décadas. Además de una organización que me ha parecido da muestras de la capacidad que tiene el instituto de abrir casillas en cada uno de los rincones del país, de contar los votos, contarlos bien, etcétera. Entonces, me da la impresión que este es un elemento que está aquí en juego, y más allá del IFE, lo que se advierte en estos años es justamente, me parece, la imposibilidad e incapacidad de desarrollar y de hacer más profundo el cambio democrático en el país. Creo que está presente la imposibilidad de hacer reformas en un conjunto de aspectos que fortalecerían la democracia en México, Iván. De acuerdo, tanto se juega sin duda para el 2012, tanto se juega, consejero, que estamos a unas horas de que arranque el proceso electoral y no estamos completos en el IFE. Así es, desde hace más de 11 meses que la Cámara de Diputados no ha nombrado a las consejeras o consejeros electorales faltantes. Sabemos que ahora los consejeros vamos cambiando por ternas, se modifican por tercios los consejeros electorales, y los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados no han alcanzado un acuerdo, un consenso para el nombramiento de estos 3 consejeros o consejeras. Justamente me parece que es un signo que no nos dice nada bueno respecto de el estado en el que están los grupos políticos en este momento y la incapacidad que ha habido para arribar a acuerdos. Ante esa circunstancia, ¿qué está en riesgo? ¿Pero qué está en riesgo de verdad? Mire, en riesgo se encuentra esencialmente el funcionamiento del Consejo General. El IFE no está diseñado para funcionar con 6 consejeros del Consejo General, es decir, 5 consejeros y el consejero presidente, esencialmente porque habiendo la obligación de votar
En el IFE solo se puede votar a favor o en contra, no existe la figura de la abstención. Habiendo una conformación par, es decir, de 6, se pueden suscitar empates en las votaciones. Si se generan empates en las votaciones, lo que ocurre es que no hay una determinación sobre aquello que el Consejo General debe resolver, lo que puede, sin ninguna duda, traer problemas en la organización del proceso electoral o en el arbitraje de alguno de los asuntos, por ejemplo, que son materia de denuncia entre partidos políticos o entre candidatos. Así que esa condición del Consejo General constituye un riesgo que podemos calificar como posible o muy posible, porque el empate no nos permitiría, digamos, avanzar en una determinada materia. Hasta ahora el IFE ha ido resolviendo esos asuntos a través del diálogo entre los consejeros electorales para reducir al mínimo las posibilidades de empate dada esta conformación. Ese es un riesgo que está presente, Iván. Bueno, pues no me queda la menor duda de que los tiempos de los señores de partido político o partidos políticos que nosotros mantenemos son diferentes a los de la sociedad y de los mexicanos. Eso está clarísimo y lo planteo porque, bueno, pues estamos a poco más de 72 horas de que comience el proceso electoral del 2012, no estamos completos o el IFE no está completo, que es ni más ni menos que el árbitro de esa enorme contienda. ¿Pueden trabajar así? ¿Cuánto tiempo y cómo? Pues mire, hemos venido trabajando de este modo ya, repito, casi por un año. 11 meses. Desde el mes de noviembre debieron ser nombrados los consejeros, desde el mes de octubre, para entrar en funciones el mes de noviembre, debieron ser nombrados los consejeros electorales. Así que lo que ha ocurrido en el IFE es que hemos asumido la responsabilidad, quienes ahí estamos, de cumplir con la Constitución, cumplir con la ley, hacer el señalamiento de que hay riesgos como lo hacemos ahora, pero señalar que de no haber nombramientos seguiremos cumpliendo con el mandato que el Instituto tiene, porque no es posible, digamos, detener la marcha y el funcionamiento democrático del país asociado a una ausencia de determinación de los señores legisladores. Habrá que esperar y esperemos que en estos días, antes de que inicie el proceso electoral, pues sean nombrados quienes aún faltan en la mesa del Consejo General. De acuerdo. Bueno, lo que detiene en el fondo es desde luego los intereses de cada partido, ¿verdad? Pues mire, sí, me da la impresión de que lo que está en juego es la incapacidad de entender que lo que importa en el nombramiento de los consejeros electorales no es quién eventualmente los proponga, sino de las características y de la historia de independencia, de compromiso con la democracia, con la legalidad que las candidatas y los candidatos tienen. Me parece que esto puede también advertirse en otras decisiones del Poder Legislativo que lamentablemente no han prosperado. No tuvimos una reforma en materia política, no hemos podido avanzar tampoco en reformas muy específicas que se propusieron en materia electoral. En fin, el estado de acuerdos y entre los grupos políticos no pasa ese sí por su mejor momento, Iván. De acuerdo. Consejero, ¿algún mensaje a los partidos políticos, algún mensaje a los legisladores o de plano ya ni hacer caso ni tampoco pensar en que nos escuchen? No, me parece que lo que ocurre en muchas ocasiones no es que no exista intención de legisladores en relación a este asunto o exista simplemente displicencia. Lo que acontece es un ejercicio de suma cero en muchas ocasiones, en donde por más que existen visiones encontradas, no surge una visión que ponga por encima justamente la importancia de defender los logros democráticos que hemos tenido. Yo tengo aún, a lo mejor con alguna candidez, Iván, la esperanza de que lleguen a un acuerdo